Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que acaba de suceder en Arabia Saudita, porque el Al-Nassr le pegó una verdadera paliza al Inter de Miami y le ganó por 6-0 en un amistoso. Es cierto que en un principio este partido estaba llamado como el Last Dance, teniendo en cuenta que iba a ser posiblemente la última vez que veamos a Messi y a Cristiano Ronaldo enfrentándose dentro de un campo de juego. Sin embargo, la situación fue totalmente distinta. CR7 no pudo llegar al cotejo a causa de una lesión y ni siquiera fue partícipe del encuentro. De hecho, estuvo mirándolo desde su palco individual festejando los goles de su equipo, mientras que Messi ingresó para jugar los últimos 10 minutos cuando el conjunto norteamericano ya estaba perdiendo por 6-0 sin nada que hacer. Lo que quedó demostrado es que claramente la Liga Árabe está hoy por hoy bastante pisos por encima de la Liga de los Estados Unidos. Es cierto que si seguramente el partido se vuelva a repetir, no vuelva a salir 6-0, porque tampoco es que la diferencia es de 6 goles, pero en definitiva el Inter de Miami es un equipo con y sin Messi dentro de la cancha, y hay que tener en cuenta que el elenco árabe no contó con el máximo goleador del 2023, por lo que en definitiva termina siendo un cotejo amistoso que, si bien es cierto no tiene importancia en base al resultado, sí deja un precedente bastante importante y también alarma de cara al futuro, sobre todo en el fútbol de los Estados Unidos. Empecemos. En cuanto al partido en sí, no hubo equivalencias en ningún momento. Es cierto que ya de por sí el cotejo estuvo totalmente desfasado cuando tan solo iban 12 minutos, porque en ese instante el Al-Nassr ya estaba ganando por 6-0. La realidad es que en ese entonces ya se sabía que el Inter de Miami no iba a poder hacer absolutamente nada y que aproximadamente los 75 minutos que restaban únicamente se iban a disputar porque es un partido amistoso y porque claramente un cotejo de fútbol dura 90 minutos. Pero ya después de esos primeros 3 goles en el primer cuarto de hora de juego, quedó absolutamente descartada la posibilidad de que el partido fuera verdaderamente un partido de fútbol, y terminó siendo una exhibición del Al-Nassr que, si bien es cierto, le cedió por momentos la pelota al conjunto de Miami. La realidad es que esto se debió a que el resultado ya estaba totalmente cerrado, que es un cotejo amistoso, no hay que dejar de lado eso, y por eso en ningún momento, por ejemplo, hubo juego brusco ni mucho menos, y la realidad es que el equipo árabe terminó siendo superior en todos los aspectos. A los 3 minutos, Otavinho abría el marcador luego de una buena asistencia de Brozovic. A los 10 llegaría el gol del brasileño Talisca, la gran figura del partido, ya que se terminaría despachando con un hat-trick en este cotejo. A los 12 llegaría sin lugar a dudas el mejor gol del encuentro, un tiro libre de Laporte de casi 70 metros, un golazo que obviamente también cuenta con responsabilidad del guardameta del elenco del Inter de Miami, Callender, gran figura en los penales, en los títulos que consiguió el elenco de los Estados Unidos el año pasado. En esta oportunidad, en este cotejo, obviamente no estuvo a la altura de las circunstancias, como tampoco lo estuvieron el resto de sus compañeros. El primer tiempo terminó de esa manera. La última media hora no tuvo ningún acontecimiento importante más allá de alguna que otra jugada individual, pero luego de esos primeros 15 minutos el Inter de Miami quedó totalmente golpeado, y por el lado del Al-Nassr ya se sabía que iba a llevarse el triunfo sin ningún tipo de inconveniente. Pero claro está, faltaba que entrara Messi. El argentino estaba en el banco de suplentes y había que esperar en qué momento el Tata Martino iba a tirarlo dentro de la cancha. Ya de por sí el hecho de que el equipo estuviera perdiendo por una goleada hacía que el entrenador no vaya a poner al ganador del último Balón de Oro para intentar dar vuelta al resultado, porque era prácticamente imposible. Lo que había que esperar era saber si Messi iba a jugar como para seguir ganando ritmo futbolístico, teniendo en cuenta, y lo vuelvo a decir una vez más, que este era un partido amistoso y que ambos clubes siguen en pretemporada. En el comienzo del segundo tiempo, a los 6, Talisca marcaba el segundo de su cuota individual, lo hizo a través de un penal. A los 23 llegaría el quinto por medio de Mohamed Maran, y a los 28 del segundo tiempo, nuevamente Talisca, luego de una asistencia de Alex Telles, marcaría el sexto y definitivo tanto. Todavía faltaban 15 minutos más el descuento y el Al-Nassr ya estaba ganando 6-0, 3 goles en un tiempo, 3 goles en un otro. La felicidad de Cristiano Ronaldo en la tribuna, no habiendo podido jugar por una lesión que se le detectó hace un par de días, pero en definitiva no lo necesitó el Al-Nassr para demostrar
El fútbol árabe hoy por hoy, no digo que compite a las mejores ligas del mundo, porque claramente el Inter de Miami no forma parte de las mejores ligas del mundo, y de hecho hay que ver si el Inter de Miami es el mejor equipo de los Estados Unidos, porque también hay que tener en cuenta que el hecho de tener a Messi no significa que el elenco de Florida sea el mejor de todo Norteamérica, pero el partido terminó 6-0 con una goleada bastante preocupante para lo que significa el fútbol de la CONCACAF, mientras que el Al-Nassr se lució sin su máxima figura. Y antes de hablar específicamente de Messi y de Cristiano Ronaldo, la pregunta que podemos hacernos es: ¿había tanta diferencia en las formaciones del Al-Nassr y del Inter de Miami como para que haya habido 6 goles de diferencias en el partido? La realidad es que por nombre no parecería que el equipo árabe tuviera futbolistas de muchísimo más renombre, porque la realidad, ahora voy a estar repasando los dos equipos, es que los dos tenían buenos jugadores, pero tampoco hay que tener en cuenta que ninguno de los dos tenía grandes figuras actualmente que vienen del fútbol europeo, porque si bien es verdad que el Al-Nassr contrató muchos jugadores a mitad del año pasado, no jugó Ronaldo, no jugó tampoco Sadio Mané, por ejemplo, y el resto son buenos futbolistas, pero que en definitiva forman parte de un conjunto. El Al-Nassr, el conjunto que ganó 6-0, formó con el arquero colombiano David Ospina en el arco. La línea de 4 defensores estuvo conformada por Boujal como lateral por la derecha, Al-Amri y Emerick Laporte como pareja de centrales, y el brasileño Alex Telles se desempeñó como lateral por la izquierda. En la mitad de la cancha, la pareja de mediocampistas centrales estuvo conformada por Al-Sulaijim y Marcelo Brozovic. Quizás este último sea el futbolista de mayor jerarquía por haber estado en un Inter subcampeón de la UEFA Champions League en la temporada pasada, pero esto lo recordamos fue hace 7 meses, hace bastante que Brozovic ya no juega en el alto nivel de Europa. 3 mediocampistas ofensivos, podría decirse de esta manera, más allá de que muchos de estos son delanteros: Talisca por el costado derecho, Otavinho por el centro y Al-Elawai por el lado izquierdo, mientras que el centro delantero y referencia de área fue Mohamed Maran. El técnico del Al-Nassr, porque no lo nombré todavía y es una de las personas que obviamente tiene más incidencia en este resultado, es el portugués Luis Castro. Vamos ahora con el Inter de Miami, dirigido por el Tata Martino, que formó con la línea de 5 defensores, con los 3 centrales, los 2 carrileros, los 3 mediocampistas y los 2 centroatacantes, obviamente como dije sin Messi en el 11 titular. Drake Callender fue el guardameta, el carrilero por el costado derecho fue Julian Gressel. Los 3 defensores centrales fueron Tomás Avilés como stopper por la derecha, el ucraniano Sergei Kripstop como líbero, el joven de 19 años Noah Allen como stopper por izquierda, y el marcador de punta zurdo por el lado izquierdo fue Jordi Alba. En la mitad de la cancha jugaron Gregor, el brasileño, Sergio Busquets y David Ruiz, y la pareja de delanteros doble 9 fue el ecuatoriano Leonardo Campana junto con nada más y nada menos que Luis Suárez. Obviamente Suárez termina siendo el nombre más destacado de los 22 futbolistas, pero parecería inclusive que el Inter de Miami tiene nombres de más nivel que el Al-Nassr, y aún así, como ya todos sabemos, lo importante es siempre formar un buen equipo, y ese es un trabajo que tendrá el Tata Martino muy duro, porque en general el equipo estadounidense ya hizo las incorporaciones a mediados del año pasado. No es que ahora le van a traer muchos más refuerzos como para mejorar de cara a lo que va a ser el próximo 21 de febrero, el debut de la MLS contra el Real Salt Lake. Posteriormente, recordemos, también tendrá que jugar la Copa Interamericana, la Conca Champions, y el Inter de Miami tiene que buscar hacer algo mejor que lo que hizo el año pasado en el torneo de los Estados Unidos, como para destacarse otra vez en el ámbito local, para posteriormente también hacerlo internacional. Si este encuentro entre el Al-Nassr y el Inter de Miami se hubiera disputado hace 18 meses aproximadamente, nadie se hubiera absolutamente enterado, porque la realidad es que más allá de ser dos conjuntos importantes de sus respectivas ligas, este duelo en particular llamaba mucho la atención cuando se anunció por allá en diciembre del año pasado, por el hecho de que tenía el rótulo de Last Dance, es decir, el último duelo. Si bien es cierto que podrían llegar a enfrentarse alguna vez más en alguna circunstancia, sobre todo a nivel países, pero el duelo entre Cristiano Ronaldo y Messi era lo que llamaba la atención en este cotejo, más allá de que era un duelo amistoso. Sin embargo, hace un par de días el futbolista portugués había dicho que no iba a participar de este compromiso, teniendo en cuenta que arrastraba una lesión y quería recuperarse al 100% para lo que iban a ser los partidos
oficiales con el conjunto de Arabia Saudita, mientras que por el lado de Messi no sabemos con exactitud por qué no jugó desde el minuto 1, pero hay que tener en cuenta que el Inter de Miami está teniendo muchos cotejos amistosos de manera consecutiva y es lógico que en un futbolista que el año pasado, en los últimos 3 meses, jugó muy pero muy poco, que el Tata Martino haya decidido cuidarlo. Obviamente siempre, cada vez que Messi va al banco de relevos, tiene la aprobación del jugador, no es que el DT decidió mandarlo a los suplentes y el futbolista no estaba ni enterado. Terminó ingresando igual al minuto 39 del segundo tiempo, pero básicamente por una cuestión, creo yo, hasta económica, porque seguramente había algunos dólares más para el Inter de Miami si es que Messi pisaba el campo de juego, así que el Tata Martino lo puso cuando ya el duelo estaba 0-6 a favor del Al-Nassr y Messi lo único que hizo fue tocar un par de balones como para figurar dentro del partido. Lo vuelvo a repetir una vez más, me parece que el resultado no es lo más importante, más allá de que un 6-0 llame mucho la atención, sino lo más destacado tiene que ver con cómo quedan las dos ligas sobre todo. Es verdad que si enfrentamos a otro club de Arabia Saudita contra otro equipo estadounidense, a lo mejor el resultado no sale 6-0, pero en definitiva acá estamos hablando de un equipo como el Inter de Miami que por lo pronto debería ser candidato en este 2024 a quedarse con la primera división del fútbol norteamericano, que es la MLS, mientras que el Al-Nassr, como ya sabemos, es uno de los candidatos a obtener la Liga de Arabia Saudita, por lo que este Messi versus Ronaldo quedó un poco eclipsado por el resultado final, además de que obviamente el hecho de que ninguno de los dos haya participado realmente del encuentro hace que el compromiso haya quedado verdaderamente en un segundo plano y lo que se preveía hace aproximadamente 45 días cuando se anunció un duelo quedó verdaderamente totalmente descartado. No fue una fiesta ni mucho menos. Es verdad que los hinchas árabes del Al-Nassr que estuvieron presenciando el partido seguramente disfrutaron de los goles, pero para el público en general, para la mayoría de los televidentes, sobre todo que vimos este partido por el hecho de que queríamos observar el último partido entre Ronaldo y Messi, nos quedamos con las ganas. ¿En qué circunstancias podrían enfrentarse? Y en algún partido amistoso que Portugal y Argentina podrían llegar a cabo en el 2025, o por ejemplo el año que viene se juega la finalísima, el campeón de la Copa América se enfrentará al campeón de la Eurocopa. Si Argentina logra levantar el torneo de selecciones americanas a mediados de este año en los Estados Unidos y Portugal logra hacer lo propio en el torneo europeo de selecciones que se va a llevar a cabo en Alemania en el mismo lapso de tiempo, podrían enfrentarse en el 2025 y ahí sí tendríamos verdaderamente un último duelo entre los dos mejores jugadores sin ningún tipo de duda de este siglo XXI. Para cerrar y dar un poco mi opinión del partido, me parece que es cierto que el 6-0 es llamativo, que el Al-Nassr claramente hoy por hoy es mejor equipo, sobre todo en cuanto a lo colectivo, que el Inter de Miami, pero esos primeros 3 goles en los 15 primeros minutos del partido claramente hicieron que el duelo terminara básicamente en nada. Seguramente a la mayoría de personas nos hubiera gustado ver un mejor espectáculo futbolístico y en los últimos 75 minutos la realidad es que los dos clubes se lo tomaron como lo que realmente tenía que ser, un duelo de pretemporada, porque ya con el Al-Nassr, con el resultado opuesto, sabía que no tenía que hacer muchos más méritos para llevarse el triunfo, y por el lado del Inter de Miami sabía que era imposible que pudiera remontar el partido. Por eso mismo terminó siendo un duelo que todo el mundo esperaba, pero que lamentablemente no resultó como la mayoría quería. Obviamente siempre hablando desde el lado del show. Si esto hubiera sido un partido oficial, claramente el Al-Nassr estaría ante un resultado histórico, mientras que el Inter de Miami estaría ante una gran preocupación, pero en definitiva lo que llamaba la atención para ver este duelo era obviamente Cristiano Ronaldo versus Messi.